En instantes vamos a abrir la puerta del consultorio y tenemos, entonces, si querés dejarnos un mensaje, lo podés hacer al 4372-2841 o 4372-3061. Esas son nuestras vías de comunicación, nuestros teléfonos. Y tenemos un WhatsApp también, que no es el que se está viendo ahora en pantalla, pero yo te lo digo por acá. El 11-6883-5299. Ahí nos podés mandar tu mensaje a través de WhatsApp para que podamos sacarte al aire, para que puedas contarnos ¿Cómo te trata esta tarde de octubre? Que ya estamos todas como casi con esta sensación de ya la última parte del año, que este año, si bien pasó rapidísimo, es un año muy intenso en el que están pasando un montón de cosas y en el que se hace todo cada vez más cuesta arriba, cada vez más difícil. Vamos a hacer un paréntesis con este tema y vamos a darle la bienvenida porque ya está llegando, se viene poniendo el guardapolvo ahí, mientras llega agarra la lapicera, el recetario, se pone el guardapolvo y llega al consultorio y le abrimos la puerta. Bienvenido, doctor Florencio Morales. Gracias. Buenas tardes, Andrea. Muy bien, todo en orden. Ya tiene todo listo, sello, lapicera, sí. Todo. Sí, ya está. Bueno, el martillo de reflejos. También, sí, por mi especialidad, porque, bueno, por el tema pandemia uno se tuvo que transformar en una especie de infectólogo diletante, ¿no? Pero, bueno, fue un tema que algo que no ocurre habitualmente, ¿no? Claro. No ocurría hacía muchos años. Y si te pones a pensar un poco, bueno, se habla de la pandemia de la gripe de allá de 1918 a 1920, pero el mundo vivía en pandemias, porque la viruela hacía estragos, la tuberculosis hacía estragos, la sífilis hacía estragos, cualquier gripe hacía estragos, una herida podía producir una muerte, por ejemplo. Claro, o sea, se vivía en un mundo en el que, bueno, realmente el que llegaba a pasar los 60 años era un sobreviviente. Un afortunado, claro, sí. Afortunadísimo sobreviviente. Yo veía algunos personajes de la historia que allá por el siglo XVI, XVII, murieron con 80 años, ¿viste? 70 y pico, fueron sobrevivientes, organismos privilegiados, ¿no? Claro. Porque no era lo común. Uh-huh. En fin. Bueno, y desde el fondo de los tiempos hay una enfermedad del sistema nervioso que, bueno, hasta se la llegó a considerar una enfermedad maligna, que la persona que la sufría estaba poseída por el demonio o por otras fuerzas, podía ser también, según los lugares, poseída por Dios, poseída por algo, bueno. Y vamos a hablar de las epilepsias. Se prefiere hablar ahora de las epilepsias porque, de acuerdo a las nuevas investigaciones, no sería una única enfermedad, serían distintas enfermedades del cerebro. Ajá. Pero bueno, es toda una hipótesis en la que se está trabajando. Los investigadores, los que se dedicaron a eso, digamos, están trabajando con esas hipótesis. Es un trastorno cerebral en que la persona sufre crisis repetidas durante el tiempo. Y las convulsiones son episodios de una actividad, o son la consecuencia, mejor dicho, de una actividad eléctrica descontrolada y anormal de las neuronas que sí puede causar cambios en la atención o el comportamiento como movimientos corporales. Ajá. Bueno, podemos dividir las causas de la epilepsia en dos, digamos. Las idiopáticas, en las cuales no se encuentra ningún tipo de lesión cerebral, y tampoco ningún antecedente previo, y la persona sufre las crisis como consecuencia de esa alteración neuronal, y las crisis pueden ser muy variadas. Ahora, después vamos a hablar un poquito sobre las crisis. Y, bueno,
y después hablamos de las... Se le puso el nombre de idiopática porque es una palabra que se usa en la medicina cuando no se conoce la causa de algo. Ujú. Y las otras se las llama secundarias. Son secundarias a otra cosa. Por ejemplo, pueden ser, por ejemplo, por un tumor cerebral. O sea, puede ser Hay como algo que las consecuencia. ocasiona, hay otra Exacto, cosa que lo una provoca. lesión. Ajá. Exacto. Entonces, como te decía, la causa es o desconocida, o idiopática, o, bueno, secundaria o sintomática. Las causas más comunes, un accidente cerebrovascular puede causar una lesión en el cerebro de tal magnitud que pueda luego generar crisis epilépticas. No es lo más común, pero puede suceder. Ajá. Un traumatismo cerebral grave que haya provocado una lesión en el cerebro, además de una fractura, o la lesión puede ocurrir sin una fractura del cráneo, y esa lesión puede ser epileptógena, ese sería el término, o sea, puede generar alguna crisis epiléptica. Las infecciones como los abscesos cerebrales, las meningitis, las encefalitis, y en una época en que no había tan buen control, el HIV, el SIDA. Ajá. Por ejemplo, trastornos cerebrales congénitos, bebés que ya nacen con problemas cerebrales muy importantes y donde la epilepsia es un síntoma más. Hay un montón de otras cosas, pero la epilepsia es un síntoma más. La lesión cerebral que ocurre cerca del momento del nacimiento o durante el nacimiento, puede ocurrir traumatismos cerebrales durante el parto, trastornos metabólicos, un tumor, como te decía, anormalidades como malformaciones vasculares, como, no te digo un aneurisma, porque el aneurisma cerebral es una malformación vascular, pero no produce epilepsia. Hay otras formaciones o malformaciones vasculares que son como ovillos de pequeñas arterias y pequeñas venas que están en algún lugar del cerebro, y depende del lugar y del tamaño que tenga ese ovillo anormal, que es operable, bueno, va a producir crisis epilépticas, y a lo mejor por esa crisis epiléptica se descubre la malformación. ¿Por qué? Porque frente a una persona con epilepsia, el médico de guardia ya, pues, generalmente lo va a ver un médico clínico. El médico clínico derivará a un neurólogo una vez que el paciente esté estabilizado, se les hagan los estudios, porque un clínico ya directamente en una guardia puede pedir que una persona que tuvo una primera crisis epiléptica, sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto, puede pedirle ya un estudio de imagen del cerebro, que el más adecuado es la resonancia magnética, que se pide con protocolo para epilepsia. Esa es una cuestión técnica. ¿Por qué protocolo para epilepsia? O sea, eso es específico de cómo tiene que pedirlo el médico. Claro, eso, ¿por qué? Porque el técnico que haga el estudio va a saber dónde tiene que orientar las imágenes, hacia dónde debe buscar mayor, ¿cómo decirte? ¿Cómo explicarlo? Medio difícil. Cuando se hace la resonancia se busca, se ven imágenes de todo el cerebro, desde un costado, desde arriba, digamos, del derecho, del revés, como quieras. Pero lo que va a hacer esa persona es, bueno, concentrarse en determinadas áreas del cerebro para ver si existen ciertas alteraciones muy, muy particulares que generalmente son hereditarias. Obviamente que una resonancia común
si la persona tiene un tumor y si ese tumor causó la crisis epiléptica, obviamente ahí ya van a tener el diagnóstico. Claro. Bueno, pero el diagnóstico principalmente, como la mayoría de los casos de epilepsia son epilepsias idiopáticas, o sea que la persona no tiene una lesión cerebral, el diagnóstico lo va a terminar, digamos, cerrando un electroencefalograma, que puede ser un electroencefalograma convencional, el electroencefalograma que se hace en un consultorio, en un sanatorio, que no lleva más de 10 minutos hacerlo, y ese estudio ya puede mostrar prácticamente en un 90% de los casos alteraciones en la actividad cerebral. Y esas alteraciones van a tener, bueno, una importancia grande porque uno correlaciona el tipo de crisis que tuvo esa persona con lo que se ve en el electroencefalograma. Las crisis pueden ser parciales o focales, como se las llama ahora, y pueden ser simples o complejas. En las simples, la persona no pierde la conciencia. Puede tener movimientos anormales en un brazo, en una pierna, en la mitad de la cara. Generalmente eso puede indicar la presencia de un tumor en el cerebro. Pero en muchos casos no es necesario que haya un tumor. Puede ser que la descarga esté concentrada en un área del cerebro, en un área motora, y se manifieste en la pierna, por ejemplo, en la pierna derecha, ponele, y el foco está en el área motora izquierda del cerebro. Entonces, esas son formas parciales simples. Puede haber sensaciones visuales, sensaciones olfativas, gustativas, trastornos sensitivos en la piel. Hay una diversidad de manifestaciones que a veces no es lo más común, pero que aparecen. Después están las formas focales complejas. ¿Por qué son complejas? Porque ya la persona pierde la conciencia, no tiene noción de lo que le ocurre en la crisis. Las crisis son mucho más importantes, ocurren principalmente los automatismos complejos, que son movimientos anormales que pueden abarcar los brazos, la cara, y que no tienen un fin determinado. Son movimientos en los que la persona, bueno, puede estar al lado tuyo y mover los brazos y vos pensar que te quiere atacar. Y no te quiere atacar, no es consciente de lo que está haciendo. Alguna vez se quiso defender a algún asesino con el argumento de que había tenido una crisis de automatismos complejos y por eso le pegó un montón de puñaladas a la novia. Y la persona puede tener un cuchillo en la mano en el momento de tener una crisis de automatismos, pero no tiene idea hacia dónde llevar el movimiento, porque el automatismo es un movimiento automático, es un movimiento que no tiene un fin determinado, no hay un objetivo en el movimiento. Hasta puede autolesionarse la persona que sufre la crisis si tuviera un elemento contundente en la mano. Más de una vez le ha pasado a pacientes que están manipulando en la cocina una pava y con agua caliente y tienen la crisis en ese momento y se derraman el agua caliente. Esas son las formas parciales, esa es la forma más común. Ahí hay muchas otras manifestaciones. Y después están las crisis. ¿Por qué se llaman focales o parciales? Porque esa mala actividad cerebral que genera las crisis está en uno o dos lóbulos del cerebro al mismo tiempo. Por ejemplo, los lóbulos temporales son muy epileptógenos. Generalmente las crisis focales o parciales
se originan principalmente en los lóbulos temporales. También en los lóbulos frontales pueden originarse. Y después hay otro tipo de crisis que son las generalizadas. ¿Por qué son generalizadas? Porque abarcan a todas las áreas del cerebro. Ese mal funcionamiento neuronal abarca todas las áreas del cerebro. Y ahí, en esos casos, tenemos la ausencia, que se la llama crisis sin manifestaciones motoras, una crisis convulsiva sin manifestaciones motoras, pero en una época se la llamó ausencia típica o petit mal. Ajá. En una época se lo llamaba así, y en la persona, en el momento de la ausencia en general, es más frecuente que comience en la infancia. Están haciendo una actividad cualquiera, lo que se te ocurra. Que yo, un chiquito que está escribiendo en la escuela, en el cuaderno, y en un momento pierde la conciencia y queda rígido, como mirando al horizonte unos segundos. Eso dependerá de cada paciente, de cada uno, cuánto dura, y después va a pretender seguir la actividad como si nada hubiera pasado. Doctor, a mí me parece que este tema podríamos desarrollarlo como un subtema, las ausencias. Claro. Por las ahí, ausencias, sí. Por ahí podríamos poner como próximo tema para poder darle el tiempo y el desarrollo, porque esto es muy interesante lo que está diciendo, como para darle mayor tiempo. Muchos de mis pacientes con ausencias los descubrió la maestra. Ajá. Sí. La observación, la observación. Exacto, y habló con la madre o el padre, claro, el chiquito, chiquita, y bueno, sí, y recomendó y ahí tomaron acciones. Exacto, y se llegó al diagnóstico de que en lugar de tener un trastorno del aprendizaje, lo que le pasaba a ese chiquito, que sí, tenía un trastorno del aprendizaje, pero porque sufría ausencias. Claro. Entonces había momentos cuando se daba la clase que se perdía de esos momentos por tener una crisis de ausencia. Muchas veces los chiquitos pueden tener muchas crisis de ausencia por día, sí, cuando no están medicados. Claro, bueno, cuando no está detectado. No tenemos tiempo, pero a mí me gustaría que este tema lo podamos continuar. Dale, sí, pero no va a ser el próximo jueves, va a ser el 31. No, el próximo jueves no voy a estar disponible. No va a estar disponible para el consultorio, pero va a estar haciendo otra cosa muy interesante, doctor. Cuéntenos un poco. Va a estar disponible para otro tipo de público. Mi otra faceta de cantante y... No, guitarrista es el que me va a acompañar, que se llama Ricardo Pelicán. Yo toco la guitarra. Músico. Y vamos a dar... sí, eso tomo siempre el ejemplo que daba el maestro Manolo Juárez, que decía que los dos únicos pianistas que habían existido en la Argentina eran el Mono Villegas y Horacio Salgani, que él tocaba el piano. Y Manolo Juárez, que era un genio del piano, decía eso. Pero bueno, sí, música brasilera, la música brasilera me atrapó. Soy muy defensor de nuestra música folclórica, he cantado en el grupo vocal argentino, he cantado en otros grupos vocales folclóricos, de tango, como Buenos Aires 8, he integrado el coro Banco Provincia, que cantábamos música folclórica y latinoamericana durante años, y bueno, pero viste, uno va como eligiendo cuál es lo que más le atrae a uno, sí. ¿No? Como los periodistas, el periodista puede hacer notas de todo, de un montón de cosas, pero sé que se obsesionan con un par de temas. Hay uno o dos temas que van a estar siempre investigando durante toda su vida. Bueno, en mi caso, en cuanto a la música brasilera, por su calidad de melodías, de ritmos, de historia, de fusión de la cultura africana con la cultura propia de Brasil y europea también, y bueno, dio
dio lugar a un movimiento musical maravilloso. Tengo por Y acá bueno, en pantalla el recreando flyer. eso. Tengo el flyer. Bien. El jueves 24, el próximo jueves, va a estar acá en Bar Goglio, Bacacay. Bar Goglio. Bar Goglio. Bacacay 2414 en el barrio porteño de Flores. Un lugar Exacto, precioso, donde además. se crió nuestro querido Papa Francisco. Por eso el bar lleva ese nombre. A conocerlo. Que, quienes aún no han ido, es una excelente oportunidad para conocer ese espacio y para escuchar muy buena música, doctor. Muchísimos éxitos para accesibles. Eso es muy importante. Muchas gracias. Muchísimos éxitos. Precios accesibles, buena cocina, además. Sí, buena cocina. sí, podemos dar fe de eso. Está bien, sí. Recuerdo que estuvieron en enero. Bueno, te agradezco mucho el chivito. Nos vemos entonces en Bar Goglio el jueves 24. A partir de las 20:30 se abre la puerta para que puedan elegir mesita, elegir ubicación, pedir algo rico para ir picoteando y esperar el show. Muy bien, muchas gracias. Y tengo que decir que me van a acompañar en el piano Juan Tarcia, integrante del grupo Amores Tangos, y el maestro Ricardo Pelican, que es una institución allá del jazz argentino, junto con quien administra Bar Goglio y que, como cosa anecdótica, a él le gusta cantar bossa nova y se llama Francisco Offenhenden. Así que todos ellos me van a acompañar el jueves próximo. Maravilloso. Bueno, muchas gracias. Y seguiremos el 31 con las epilepsias. Con las ausencias que nos quedaron ahí pendientes. Exacto. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Dale, un beso y muchas gracias. Cerramos la puerta del consultorio, pasó por el reloj el doctor Florencio Morales. ¿Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa? A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles